Perfecto. Pues nada, lo primero de todo, buen día, buenos días. Gracias a las personas que os habéis conectado, la mayoría compañeros y compañeras del IDAE, también algún compañero más del resto de administraciones y obviamente el equipo del Govern Balear y del IBABI. Esta es una jornada, una sesión que la verdad que me hace mucha ilusión, tanto en el fondo como en lo que le acompaña. En el fondo yo creo que veréis por qué. Bueno, es iba a decir un proyecto, ¿no? Pero una forma de funcionar que yo creo que es muy relevante y muy ilusionante con toda la agenda de transformación energética que tenemos por delante y en la jornada veréis por qué. Y también en lo personal, porque, bueno, para qué ocultarlo, ¿no? En mi etapa anterior, que como sabéis, tuve el lujo de trabajar en el gobierno autonómico de Baleares, pues fue uno de los proyectos en sus inicios que tuve ocasión al que tuve ocasión de contribuir o de participar y que, bueno, pues que me es muy querido y sobre todo ver que se está convirtiendo, y lo comentarán los compañeros del IBABI seguramente, ¿no? Uno de esos ejemplos de cómo un proyecto europeo, como una cosa teórica que empieza con una application, ¿no? y con informes que rellenas que mandas a la comisión, se va convirtiendo en política pública y en transformación de la realidad sobre el terreno, ¿no? Un poco por el contexto, aunque, bueno, yo creo que todos aquí lo tenemos claro, ¿no? Obviamente el ámbito de la edificación es uno de los grandes retos que tenemos en el ámbito de la transición energética. En el Plan Integrado de Energía y Clima, bueno, lo sabéis, es un poco nuestra hoja de ruta en los próximos 10 años. El objetivo es, obviamente, no solo que toda nueva vivienda, toda nueva construcción sea sean edificios de consumo casi nulo, sino que además seamos capaces de rehabilitar y transformar totalmente el ritmo de rehabilitación de edificios en nuestro país. A día de hoy se rehabilitan en torno a 20, 30 mil viviendas al año. Queremos multiplicar por 10 ese ritmo a lo largo de la década. Y un poquito más cerca, en estos años, tenemos encima de la mesa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esos 140.000 millones de euros de fondos europeos que tenemos encima de la mesa, de los cuales un 37% de esos fondos van a tener que contribuir directamente a la transición energética. Un plan que además a nivel español se basa en 4 pilares, 2 de los cuales son transformación ecológica e inclusión social y territorial, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. De los 30 componentes que tenemos en el plan de recuperación, uno de ellos es regeneración y rehabilitación y calidad de la edificación. Y además de ese 37% de esos fondos que tienen que ir destinados directamente a contribución a la lucha contra el cambio climático, el 100% de las inversiones del plan tienen un filtro verde, el principio de no hacer daño, el principio de no hacer daño significativo, lo cual significa que todo, incluso lo que ya era verde, desde alguna de las perspectivas, tenemos que asegurar que es verde en todas ellas. Y justamente, por ejemplo, lo veíamos con Pedro, que es mi director de eficiencia, que está aquí también en la sesión, cuando hablábamos precisamente de rehabilitación energética de edificios, hablábamos de edificación, no solo es importante cuál es la calificación energética, cuál es el consumo energético de esa edificación, sino qué materiales uso, qué hago con los residuos de demolición, cómo los reciclo. Entonces pensar en la sostenibilidad más allá de una etiqueta que es una representación, ¿no? de la vida útil o del uso. Aquí desde IDAE, bueno, pues un poco compañeros del IBABI, tenéis delante a gente que lleva años y décadas en algunos casos, ¿no? Trabajando en contribuir al marco regulatorio desde el Código Técnico de la Edificación, el RITE, la certificación de eficiencia energética, diseño de líneas de ayuda, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Yo creo que más recientemente se está notando más ese impacto porque al otro lado de las mesas en las que estamos hay más receptividad y todos los sectores, ¿no? Desde el propio sector de la construcción, los otros ministerios y demás son cada vez más permeables y más sensibles. Pero bueno, yo creo que la semilla, ¿no? El génesis de la idea de qué papel puede jugar la edificación en el ámbito de la sostenibilidad, bueno, pues los profesionales que están en esta sesión, yo creo que saben un rato y por eso me hacía especial ilusión tenía especial interés en que conceptos, ¿no? que hemos trabajado, que hemos defendido, que hemos discutido, ver que se están en un territorio muy concreto como es el de Baleares, se están convirtiendo en implantación concreta, que pasamos de lo abstracto, de lo teórico a lo práctico, a lo real, a la certificación de obra, por decirlo así. Yo creo que es interesante y creo que es un ejemplo que nos puede servir mucho
en, pues eso, el diseño de líneas de ayuda, el diseño de marcos estratégicos, el diseño de marcos normativos. Entonces, bueno, yo creo que además de intelectual y técnicamente interesante y estimulante, que seguro que lo va a ser, yo creo que va a ser útil, muy práctico también en toda la misión que tenemos por delante. Y luego hay otra cuestión que además justo se está debatiendo estos días, aunque no quiero entrar en debates de estos tipos, que es el acceso a la vivienda, ¿no? El debate del acceso pues eso, a la vivienda, un acceso a la vivienda digna, y que en algunos casos parece, o hay quien quiere contrastar la transición ecológica con la integración o la inclusión social. Y yo creo que lo que vamos a ver hoy demuestra que no es contrapuesto, que la transición ecológica no es una cosa de élites y de clases altas y medias, sino que precisamente apostando por la transición ecológica y energética en este caso, simultáneamente puedes ser inclusivo socialmente y puedes cumplir los objetivos también en el ámbito social. O sea, yo ya me callo, pero bueno, también para que entendierais un poco, me apetecía transmitir la relevancia que tiene para mí lo que se va a contar hoy y lo que representa. Agradecer a tanto el equipo de IDAE que participa, como obviamente a todo el equipo del Gobierno de las Illes Balears que estáis aquí hoy. Y nada, doy paso a Eduard Ropsi, director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno. Hola, buenos días. Ante todo, pues gracias al IDAE por organizar estas jornadas de vivienda pública protegida, un tema que evidentemente nos resulta pues a nosotros muy próximo y muy interesante, ¿no? Y además planteado desde la perspectiva de esta emergencia habitacional y de esta emergencia climática. Hablamos de emergencia porque es efectivamente la situación que tenemos en Baleares, ¿no? Nuestra configuración territorial como islas con poco territorio y además pues, con unos valores paisajísticos a preservar que además son atractivo, que hacen que sea un destino turístico con mucho tirón, pues hace que cada vez sea más difícil para nuestros ciudadanos acceder a una vivienda, ¿no? Por eso es importante no dejarlo todo al libre mercado y participar de una forma activa desde las instancias públicas con una política, sobre todo de vivienda pública y con una orientación muy social, extensiva y bueno, que es una gran apuesta por nuestra parte. Y evidentemente el tema climático es para nosotros también muy importante. No nos cansamos de repetir, y esto es un tema que el director siempre ha sabido explicar muy bien, que las islas son los espacios más vulnerables frente al cambio climático, ¿no? Y por muchos motivos. La respuesta que hemos tratado de dar desde el Gobierno autonómico ha sido a través de los mecanismos de la sostenibilidad. ¿No? Tratar de conseguir esta sostenibilidad no únicamente medioambiental, sino también económica y social en toda la actuación que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno autonómico, ¿no? Para conseguir o para garantizar esta sostenibilidad, pues se han desarrollado normas propias, ¿no? Y hay un dueto de normas muy importante en el ámbito que se hablará hoy, que es, por una parte, la Ley de Vivienda, ¿no? Que habla, pues, principalmente de la necesidad de vivienda. Recordemos que es un derecho constitucional, que es un derecho reconocido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que, sin embargo, a nivel autonómico no tuvimos nuestra primera ley de vivienda hasta el año 2018. Bueno, ley de vivienda que últimamente, además, ha cobrado un cierto protagonismo incluso a nivel estatal, pero no es esto de lo que nos corresponde hablar hoy. El concepto de sostenibilidad empapa e impregna toda la ley de vivienda. Desde su artículo segundo, en el que se habla de los principios lectores, se habla de la sostenibilidad del parque de viviendas y hace una mención específica tanto al parque privado como al parque público, y también de que se tiene que promover la construcción y la rehabilitación sostenible, con referencias explícitas a la eficiencia energética y al uso de renovables. La calidad de la vivienda, los criterios de calidad e innovación, el fomento de la construcción en todas las normas que regulan estos conceptos a nivel de la ley de vivienda, se habla específicamente de sostenibilidad, se habla de eficiencia energética, se habla de ahorro energético, se habla de gestión de residuos, se habla de captación y reutilización de energía. Por lo tanto, se hizo aquí un esfuerzo precisamente para dar esta perspectiva en una clave ya centrada también en la cuestión energética, ¿no? Porque es cierto que el consumo energético del sector residencial es relevante. En Ibaña, pues los datos que tengo quizás están un poco
desactualizados, pero estamos hablando de un 17% y un 25% si lo consideramos únicamente desde lo que es el consumo de energía eléctrica. De hecho, el compromiso de la ley de vivienda con los temas de sostenibilidad y con los temas medioambientales es tan grande que se plantea incluso una sanción muy grave, con sanciones de hasta 90.000 euros, en los casos en los que por incumplimiento de la normativa medioambiental se perjudique la habitabilidad de las viviendas. Por lo tanto, es una apuesta decidida. Esta ley del 2018 se complementa perfectamente con la ley de cambio climático y transición energética de 2019, que el director conoce muy bien por su participación directa en ella, que también, de nuevo, insiste en la vivienda, pero sobre todo en todo el proceso y en el fenómeno de la construcción, ¿no? Imponiendo cuestiones como la sostenibilidad de los materiales, además de garantizar todos los temas de construcción sostenible, ahorro, etcétera. Aquí, pues no puedo decirlo sin que se me note el orgullo, ¿no? El IVABI, de alguna forma, se adelantó a estas normativas y con un proyecto como Live Reusing Posidonia, pues hizo un esfuerzo innovador apostando por estos valores que además se ha reconocido pues con prestigiosos premios, ¿no? Incluido el premio FAT. Este proyecto, que en sí mismo pues, era un proyecto único y puntual en aquel momento, se ha convertido de alguna forma en un referente y nos ha marcado el camino a seguir, ¿no? Que además ahora pues, el IVABI, apoyándose en estas dos normativas, en la Ley de Vivienda y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues nos permite hacer una apuesta decidida por la sostenibilidad a todos los niveles, tanto en cuanto a gestión como en cuanto a construcción, como después el uso de estas viviendas. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos que se están desarrollando ya por parte del IVABI se apartan bastante de lo que había sido hasta el momento lo que podíamos tener todos en mente como un proyecto de VPO, ¿no? Que tenían unas características como muy definidas y pues ha permitido una innovación a muchos niveles en cuanto a planteamientos de vivienda, en cuanto a planteamientos constructivos que además pues buscan esta sostenibilidad ya no únicamente en el momento del uso de la vivienda, ¿no? con grandes ahorros y eficiencia energética, sino también en el propio proceso constructivo. De todo esto pues nos podrán hablar con mucho más detalle pues, la directora Cristina Ballester y Carles Oliver. Y no tengo mucho más que decir porque lo importante es sin duda lo que nos tienen que contar ellos. Gracias. Pues Cris y Carlas, cuando queráis. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, primero de todo, por esta invitación. También nos hace especial ilusión a nosotros por el contexto que ya ha comentado el director Joan Broidat. Digamos que entendemos que el IDAE al final lo que quiere resolver también un poco es esa inquietud que puede generar cómo nosotros hacemos frente a esta transformación energética, esta transición ecológica delante de esta emergencia que tenemos, que ya se ha explicado un poquito, ¿no? Y que es más candente la emergencia habitacional aquí en las Islas Baleares. A mí, antes de empezar, sí que me gustaría decir que hay un punto que creo que es importante destacar, que es que a veces, quizás por la aversión al cambio que tiene el propio ser humano, nos cuesta arrancar y luego ya llegamos un poco tarde cuando las cosas ya están en proceso de emergencia, ¿no? Lo vemos en la climática, lo vemos en la habitacional y ahora encima tenemos una sanitaria. Por lo tanto, sí que pienso que es muy interesante esta jornada porque compartir también cómo lo hacemos cada uno y en los procesos de mejora continua, creo que los resultados todavía pueden ser más potentes, ¿no? Yo, en mi parte, un poquito lo que quiero al final dar a conocer es estos objetivos que tenemos, todas las implicaciones que al final intentamos tener en cuenta para llegar y dar algunos ejemplos porque si pueden servir a vosotros ahí desde el Ministerio. Buenos días a todos, es un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias otra vez por su amable invitación. Por mi parte, me limitaré a explicar cómo hemos pasado de un proyecto prototipo, de un proyecto casi experimental, a, gracias al trabajo que va a explicar Cris, la directora gerente,
establecer esto como línea editorial del Instituto Balear de la Vivienda. Entonces, yo creo que lo importante es que lo que van a ver se está aplicando ahora a la totalidad de las promociones de obra nueva. Por lo tanto, estamos hablando de más de 45 proyectos que se están redactando o ejecutando con los sistemas constructivos que les vamos a explicar hoy. Hoy la selección es solo de 7 proyectos para no aburrirles hasta la extenuación y finalmente, de verdad. Y obviamente si le parece que hay un exceso de proyecto, por favor levanten la mano y obviamente pasamos a otra cosa. Y ahora, si quieren podemos empezar. Muy bien, bueno, pues empezaré un poco, como he explicado, cómo afrontamos esta emergencia habitacional. Intentamos pasar de un modelo clásico a uno más sostenible. En el Instituto Balear de la Vivienda tenemos, por una parte, la gestión inmobiliaria de alquiler social y asequible, que son en 2019 eran 1.753 casas. Somos también promotora de vivienda protegida pública y tenemos ahora mismo en diferentes fases, pero con presupuesto y garantías, más de 1.049 viviendas, y el objetivo de la legislatura cuando empezamos, ¿no?, era doblar el parque existente. Muy brevemente querría explicar un poco de dónde viene esta emergencia, ¿no? Ya la época y sobre todo la emergencia también en cuanto al alquiler, que esto también es importante, porque nosotros luego decidimos apostar por el régimen de alquiler. Bueno, época Franco, el ministro Arese impulsa muchísimo la tenencia en propiedad de los ciudadanos y ciudadanas de España. Voy muy rápido, pero crisis inmobiliaria, la gente pierde las casas por todo lo que ya sabemos. Pasamos de tener incentivos fiscales a la compra en 2013 a incentivos a las ayudas de alquiler. En 2018 nos plantamos con estudios y noticias que dicen que España necesita más de 1,5 millones de viviendas públicas para este alquiler social. En 2020 la rentabilidad bruta del alquiler es de un 6,8, por lo tanto también hay mucha ganas o interés en poder especular en eso. Todavía se hace, entendemos, más necesaria la intervención pública, y otros factores, como por ejemplo las unidades de convivencia, que hoy por hoy pues ya esa familia clásica de matrimonio, hijos y demás, pues ya no es aquello. Ya hay familias monoparentales, ya hay pues personas que a lo mejor se separan y muchos divorcios y luego se juntan y demás, y el tipo de vivienda que estamos construyendo tiene que tener esa parte en cuenta. La demografía española y la balear, que de cada vez vivimos más, es una población envejecida, y eso también lleva a problemas de movilidad reducida, casas que tienen que adaptarse a eso, o personas, por ejemplo, que ya no trabajan y que tienen una pensión y que no necesitan de cuidados en una residencia o lo que sea. Por lo tanto, el diseño de las casas es muy importante. Y por último, claro, el factor turismo. Es decir, antes, pues por ejemplo, mucha parte de la plantilla de los hoteles, cuando venían en verano, se quedaban a dormir en los hoteles, y ahora esto ya no es así. Ya es una población flotante que casi dobla en verano en las islas y que también necesita una vivienda. Y luego el alquiler turístico, que con más o menos, porque hay un poco de debate, de influencia, desde luego la tiene. En 2015 ya hubo el boom. Consecuencias: España de 2014 a 2018 pasa de un precio medio de 6,77 euros el metro cuadrado en el alquiler a 8,3, pero es que en Islas Baleares en 2018 estábamos hablando de 11,10 euros al mes. 11,10 euros el metro cuadrado, o sea, casi de media 687 euros al mes. Y ahí sí que hago un hincapié que en Baleares a veces pensamos que las condiciones de vida aquí, los salarios son mayores o vivimos, y no. Aquí el nivel de renta media neta en 2018 eran 13.240 euros al año por persona, y estudios del Instituto Balear de Estadística apuntaban que el 58,3 hogares tenían dificultad para llegar a final de mes. Tenéis datos en la publicación del Observatorio de Vivienda y Suelo. Luego, hacer un poco de referencia que la única forma que tenemos de ampliar parque no es solo la nueva construcción, que en este momento ya hay 471 casas en construcción y tenemos proyectadas mínimo 419 más, sino otros programas también alternativos, como Cohabita, que es un sistema de cooperativas, como un programa de cesión de suelo, que todavía no hemos puesto en marcha, pero trabajamos en ello para unas 78 viviendas de momento, ceder un suelo y que un promotor privado construya y gestione el alquiler por un máximo de 50 años.
Luego tenemos el sistema de tanteo y retracto, que lo permite, además lo potencia la ley, el decreto ley de medidas urgentes de este 2020, que es el derecho preferente de adquisición entre compraventa de particulares que tienen casas de protección pública, o bien ahora entre grandes tenedores, ¿vale? Si hay transmisión de viviendas, nosotros tendríamos el derecho preferente. Y luego tendríamos otra línea que todavía no está explotada, pero sería rehabilitar edificios inacabados, que también hay mucho, luego lo veremos, y teniendo en cuenta siempre este punto de vista de la sostenibilidad y demás, que ahora iremos a él. Dicho esto, la sostenibilidad, y ya lo ha apuntado mi director, no solo debe ser entendida como sostenibilidad ambiental. Y ahí creemos que hay un punto importante, hacer una referencia a este informe Brundtland del año 1987, en el que definía, lo digo en palabras más coloquiales, que la sostenibilidad es no hipotecar la calidad de vida y los derechos de las generaciones futuras por las de ahora. Y ahí creemos que hay tres vertientes, y no solo una, y de hecho en este informe ya se hablaba de objetivos también de pobreza y no solo ambientales. Luego tuvimos los objetivos de 2020, ahora tenemos la Agenda 2030, pero al final esa es la clave, o una de las claves y nuestra premisa a la hora de tomar decisiones en cualquier sentido para abordar este objetivo de doblar parque y demás. Por un lado, la sostenibilidad económica, y creemos que debemos garantizar que no solo podemos abordar los gastos presentes, sino todos los que se van a generar en el futuro cuando estamos doblando parque y cuando queremos crecer en ese sentido y dar un servicio al ciudadano. Por la parte social, el factor tiempo, es decir, la emergencia habitacional es ahora y por lo tanto la construcción lleva unos tiempos. Necesitamos reducir estos tiempos, teniendo en cuenta también la ambiental, que ahora iré, pero también otras formas alternativas de poner parque a disposición, como ya hemos visto justo antes, y evidentemente la sostenibilidad ambiental. Hay una crisis climática y hay que tenerla en cuenta. A partir de ahí, nosotros lo que buscamos es maximizar las externalidades positivas o minimizar las negativas, y dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, no solo contribuir a la meta del objetivo 11, ¿no?, de ciudades y comunidades sostenibles, que es asegurar el acceso a todas las personas a una vivienda digna, etcétera, sino tener en cuenta pues el 3, que es salud y bienestar, y no solo es un tema de salud ahora del COVID, que queda muy claro que hemos tenido que estar en casa, sino también vivienda digna y lo que representa para las personas su privacidad y su protección de alguna manera. En ese sentido, por lo tanto, la salud mental también está ahí. Evidentemente, el objetivo 13, acción por el clima, e incorporar medidas relativas al cambio climático en nuestras políticas, estrategias y planes. Y luego, también muy importante, las alianzas que se puedan hacer tanto de colaboración público-privada como colaboración interadministrativa, como cualquier tipo de colaboración que maximice el resultado o los beneficios de nuestros objetivos. Y me paro. Nosotros estamos convencidos que invertir en eficiencia energética puede ser sostenible económicamente y un valor añadido a nivel social. Y esto es como la frase, porque nosotros lo estamos experimentando, lo vemos y creemos que se puede, teniendo en cuenta bases y teniendo en cuenta todos los diferentes impactos a los que podemos llegar. A partir de ahí, yo hoy doy 2 ejemplos. Intentar explicarlos bien para intentar hacer entender por qué todas las derivadas desde los 3 puntos de vista de la sostenibilidad que hemos dicho antes, económico, social y medioambiental, y siempre, y esto es muy importante, con una base de marco jurídico que nos avale, que ya decíamos a la introducción, que evidentemente es muy importante tener, sobre todo en la administración pública, ¿no?, esas garantías. Por un lado, primero hago mención a la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que viene además de una directiva europea de 2014, ¿vale?, y esta ley nos da muchas cosas, pero una de ellas, muy importante, son la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos. Vale. Entonces, esa parte, que es verdad que es obligatoria, pero no define la extensión, por lo tanto puedes poner una cláusula o puedes poner 20, hace referencia a los criterios de valoración. Y nosotros ahí hemos tenido muy en cuenta, en ese punto, todo lo que podíamos, y seguro que nos damos cuenta que podemos más, provocar a la hora de nosotros sacar contratos, sobre todo, en este caso me referiré a los de obra.
La primera parte es que la oferta económica, en referencia a estas cláusulas, ¿no? La oferta económicamente más ventajosa no es necesariamente la más barata. Y a mí aquí me paro un momento porque, claro, yo soy economista y a veces pienso que todo el mundo, digamos, está familiarizado con este tipo de vocabulario, pero hago un ejemplo muy básico, ¿no? Una lavadora que hoy me cuesta 200 euros y me dura 2 años, o una lavadora que me cuesta 400 euros hoy, pero me dura 10. No es la oferta más barata, la de 400 euros, pero sí es económicamente más ventajosa porque me ahorra durante 10 años la vuelta a gasto de 200, 200 y 200. Y a partir de ahí, a veces creo que nos da un poco de respeto o miedo en la administración en general, por mi experiencia, en apostar por dar menos valor al precio y por incluso incrementar precios, cuando el problema de España muchas veces es la no ejecución de los presupuestos que tenemos. Entonces nosotros en eso sí que lo hemos tenido claro, y en la parte de valoración de precio, primero, de 70 puntos lo hemos bajado a 40. La baja temeraria del 10% le hemos pasado al 5%, ¿vale? Por lo tanto, nadie puede ganar solo o competir entre sí, todas las ofertas, solo por ese precio. Nosotros entendemos que si nosotros salimos a un precio razonable y ese precio lo hemos estudiado y demás, no queremos ganar nada en eso. Lo que queremos es calidad y lo que queremos es minimizar los riesgos después de quiebras de las empresas o discusiones porque hay que modificar el contrato, porque no llegan y demás. Por lo tanto, subimos los precios a 1.200 euros más o menos el metro cuadrado, que se ajusta a mercado, y los resultados han sido espectaculares, porque desde que hemos hecho esto no hemos tenido prácticamente ningún problema con ninguna empresa y todas las obras están yendo bastante bien en su curso, algunas pequeñas modificaciones, pero sin ningún otro problema añadido. Por lo tanto, esta parte es una muy importante. Otra es intentar sacar también un beneficio social dentro de estos contratos. Y lo que hemos hecho ha sido poner cláusulas como la formación, valorar que las empresas formaran a sus empleados antes de los 6 meses o en los 6 meses desde el inicio de estas obras en temas específicos para que esta obra salga mejor y además pues que los trabajadores tengan este añadido en la parte formativa, ¿no? Por otro lado, también creemos que cuando pagamos a precios mayores o a precios de mercado a las empresas, lo que provoca es que los puestos de trabajo que generan también sean más dignos, porque los salarios de esta gente también puedan ser más dignos, porque no haya tanto conflicto en pérdidas o en no llegar a sus expectativas en ese caso, ¿no? Y luego una cláusula muy interesante y que nos está dando muy buenos resultados es una que le hemos dado 12 puntos, que es que aparte valoramos que las empresas, una parte de esta oferta, digamos, que cuenta como baja temeraria, la destinen a un proyecto social que tenga que ver con la emergencia habitacional que hay en este momento. Por lo tanto, nos encontramos con empresas que han dado, por ejemplo, una aportación a Cáritas que tiene un programa de vivienda para gente con riesgo de exclusión social. Ahora vamos a introducir una nueva, que será formación a personas con riesgo de exclusión social en temas de sistemas alternativos de construcción o estos que nosotros empleamos, ¿no? Son más novedosos y además nos damos cuenta que hay menos formación. Entonces pensamos que si las empresas invierten una parte, les da puntos para ganar y invierten una parte en un proyecto, gente con riesgo de exclusión social estará formada a imagen y semejanza de estas empresas, por lo tanto, digamos, el tejido humano o laboral incrementa y además formación en esto que nosotros estamos impulsando, que es construir de una manera más sostenible. Y, por último, tenemos los beneficios ambientales y valoramos en estos contratos tanto el uso de energía verde durante la ejecución de las obras como un porcentaje mayor de reciclaje de residuos de lo que nosotros o lo que establece la ficha de proyecto. Tengo que decir que ha llegado a pasar que una empresa ha ganado a todas las demás precisamente por el punto de mayor reciclaje de residuos. Por lo tanto, estamos consiguiendo que se maximice ese sentido y además premiar a la empresa que va a hacer esa parte. Esto es un ejemplo
Y el otro ejemplo me baso más en la Ley de Cambio Climático, que ya ha sido mencionada, por lo tanto tampoco voy a explicar nada más. Pero en esta hay un artículo, el 71, que habla de potenciar materiales de bajo impacto ambiental, preferiblemente de kilómetro cero. Y para nosotros ha sido muy importante este artículo porque nos lo hemos tomado a rajatabla y, por lo tanto, intentamos, pues eso, utilizar sistemas de construcción alternativos, que Carles ya dará ejemplos y proyectos y demás, pero yo solo querría comentar los beneficios que puede llegar a tener el hecho de construir ahí. De eso que decíamos, de invertir en energía, puede ser económicamente beneficioso y sostenible a nivel social, ¿no? Beneficios ambientales muy por encima, menos impacto ambiental durante la producción, no solo durante la obra, sino los propios materiales que utilizamos y, obviamente, menos consumo de energía porque construimos edificios con mayor eficiencia energética. De ahí a que el beneficio social sea una reducción de la pobreza energética y, además, un coste menor del total del recibo del alquiler, porque, claro, al final en ese recibo hay tasas de basura, está la cuota de alquiler, están los seguros y demás, pero luego esta gente tiene que afrontar también la energía y la luz, y nosotros desde el IBABI intentamos garantizar que no se pague más de un 30% de los ingresos netos que tienen las familias. Por lo tanto, ahí también es importante, si tienen que consumir o gastar menos en ese sentido, también es más garantía de que puedan afrontar ese alquiler, por muy social que sea. Y a partir de ahí, el beneficio económico. Y aquí es donde me paro más, ¿no?, para ver que al final, pues mira, de esto que acabo de decir, nosotros podemos llegar a reducir la morosidad en el instituto. ¿Por qué? Porque si hacemos edificios donde la gente le sea mucho más asequible pagar o invertir en lo que es su recibo de vivienda y su parte de suministros, la gente paga más. ¿Por qué? Porque se lo puede permitir. De la otra manera, si los recibos que llegan no se pueden afrontar, se dejan de pagar con todos los costes que esto supone, que la administración se haga cargo por un lado y, por otro, si hay que llevar costas judiciales y demás, otro gasto que nos evitamos en ese sentido. Por otro lado, evidentemente, menos costes de mantenimiento en los edificios que estamos haciendo, por lo tanto, beneficio económico también. Otro punto muy importante es la potenciación que hacemos del tejido empresarial, porque empresas que no producían X materiales, solo se producían en la península, están empezando a producirlas aquí, por lo tanto, una mayor variedad de productos que pueden ofrecer. Además, la producción en general, si la potenciamos a nivel local, también estamos dando un beneficio económico aquí en las islas e incluso ha llegado a pasar que este tipo de construcción y este tipo de sistemas haya llegado a dar lugar a que se invierta en I+D y, por ejemplo, gracias a Formentera se impulsó una patente sobre un sistema de monitorización de temperatura que al final se produjo por una empresa y con la universidad y no sé qué. Por lo tanto, ahí también está esa última derivada. Y ya para finalizar, hacer mención a la importancia que tiene trabajar con equipos multidisciplinares y la colaboración interadministrativa. Y los equipos multidisciplinares, al final, no solo estoy hablando de trabajar en equipo, que eso lo decimos mucho y es como más habitual, ¿no?, sino la importancia que tiene que se junten todas las partes, todos los departamentos y todas las especialidades que tengan algo que ver con todo el proceso de aquello que vamos a llevar a cabo. En nuestro caso, llevar a cabo pues todas estas construcciones, ¿no?, en esto que nos estamos especializando, digamos, hablando más hoy. Aquí tenemos una imagen de un proyecto de reactivación y repoblación del Valle de Rin en los Alpes suizos en los años 90, en los que participaban Caminada y Rieder. Uno era arquitecto y el otro era economista. Al final, esa mezcla, ¿no?, de disciplinas también hace que, otra vez, maximicemos mejor esos resultados que obtenemos. Nosotros en el IBABI, una cosa que hacemos muchísimo y parece una tontería, pero yo creo que en la administración a veces se nos olvida un poco este punto, y es que esos equipos multidisciplinares trabajen juntos constantemente compartiendo la información, porque uno de nuestros mayores éxitos ha sido que por primera vez en la historia, creo, y yo no estaba, pero por la información que tengo, es que en el IBABI se han podido empezar y terminar obras en la misma legislatura.
¿Por qué? Porque una de las cosas que hicimos al principio de todo fue sentarnos, hacer un cronograma de todas las partes que intervenían desde el momento de adquirir un suelo, o sí, en la forma que sea, hasta entregar llaves, y vimos que aquí pasaban muchas disciplinas diferentes y así, mirando cada tiempo de cada fase, pudimos mirar también la manera de reducirlos o incluso de solaparlos. Y por último, colaboración interadministrativa, como por ejemplo, que en vez de comprar suelos ahora, hemos conseguido que los ayuntamientos nos los cedan y, por tanto, menos inversión para nosotros y también para ellos poder abordar la emergencia habitacional de una manera bastante directa. Y, por último, otra colaboración interadministrativa podría ser esas líneas de ayudas que ahora nosotros, a través del Instituto de la Energía Balear, pues vamos a optar, ¿no?, a una subvención para eficiencia energética en el parque existente. También estaría muy bien tener financiación para esos edificios que, por ejemplo, en Manacor, en Sepoble, en diferentes municipios que hay aquí en las Islas Baleares, está lleno de bucs que les llamamos, ¿no?, como veis aquí, estructuras inacabadas, y pudiéramos abordar las dos, es decir, la del cambio climático en eficiencia energética y también terminar el edificio y así pues un resultado doble, que además el factor tiempo también ahí se vería reflejado. Y mi parte hasta aquí. Carlos. Muchas gracias, Cristina. En relación a la emergencia climática, ¿qué les vamos a contar que no sepan ustedes desde el IDAE? Por tanto, nos vamos a centrar, como ha dicho nuestro director general, Eduardo, en la especial vulnerabilidad de los territorios insulares de las Islas Baleares. Por tanto, estamos hablando de cómo nos afecta a nosotros la previsión de temperatura de 2 grados centígrados si se cumplieran los acuerdos de París. Es decir, en el mejor de los casos, asumimos esos 2 grados de aumento de temperatura que ya aparece registrado en documentos ministeriales como la plataforma Adapteca. Por tanto, como tenemos la documentación suficiente, ya estamos incorporando ese escenario de más 2 grados centígrados en los proyectos del IBABI. Es decir, que en los últimos 2 proyectos no solo estamos calculando que los edificios sean clase A en el escenario actual, sino que también estén preparados para serlo en el escenario 2050 con 2 grados de temperatura. ¿Vale? Por tanto, esta temperatura que nos afectará especialmente a los territorios, sobre todo del sur de España, ya está en cuenta en nuestros proyectos. Pero lo que no podemos afrontar es el aumento del nivel del mar de 0,5 metros en caso de que se produzca ese aumento de 2 grados de temperatura. Estamos diciendo que incluso cumpliendo París, incluso en el mejor de los escenarios posibles, el mar sube medio metro y, por tanto, en los territorios insulares significa que muy posiblemente vayamos a perder estas playas que son la base de nuestra economía. Por tanto, ante eso no tenemos herramientas y por eso estos tipos de planos donde vemos cómo, ¿no?, los territorios perimetrales son objeto, ¿no?, de ese riesgo de inundación, en azul en el presupuesto de estar cumpliendo París, en rojo lo que llegaría a suceder en caso de que no se cumpliera París y el aumento de temperatura aún fuera más allá. Por tanto, como vemos, esto sería de una extrema gravedad a nivel social, ¿no? Y 3, como ha sucedido este verano, que se ha descubierto un mamut descongelado en Siberia debido al descongelamiento global. Estamos viendo que desde hace años los científicos están avisando, ¿no?, de los virus y bacterias que están congelados en el permafrost y que con ese descongelamiento podrían volver. Por tanto, estamos hablando, ¿no?, de ese riesgo de periódicas y sucesivas pandemias a lo largo del siglo XXI. Por tanto, en una sociedad como la nuestra, que es monodependiente del turismo, ya nos dirán cómo podremos afrontar la pérdida de las playas, pandemias sucesivas y además un calor agobiante, ¿no?, unas oleadas de calor en verano. Esto no hay nadie, no hay ninguna sociedad que lo aguante sin cambiar la manera en que estamos trabajando. Por eso es absolutamente necesario encontrar nuevos modelos de producción y consumo. Y estos modelos de producción y consumo también tendrán que encontrar, ¿no?, su espacio en el sector de la edificación y además de la eficiencia energética, que es el campo al que hemos dedicado, ¿no?, todos estos esfuerzos durante todos estos años, vemos que habrá que dedicárselo no solo a la vida útil, sino también, a medida que hacemos edificios más eficientes, a cómo se construyen estos edificios. Por tanto, las emisiones, no solo durante la vida útil, sino de la ejecución de las obras. Por tanto, hay que buscar sistemas que contaminen menos y que también tengan un impacto ambiental menor
durante la fase de extracción de los materiales primeros. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la madera, que es uno, ¿no?, de los principales materiales cuando se habla de sostenibilidad, en caso de que no se gestione correctamente, puede dar lugar a la deforestación de los bosques tropicales o los bosques siberianos. Por tanto, hay unos sellos, ¿no?, de control de esta gestión, de esta tala, para que se vuelvan a reforestar, que son, entendemos, imprescindibles, ¿no?, y que la administración pública debería exigir en la totalidad de sus proyectos, y que esto, que puede parecer un ABC o casi de bachillerato, lo cierto es que cuando estábamos ejecutando unas obras en el año 2019 y necesitábamos unos dinteles de madera imputrescible con sellos FSC, la realidad fue que desde todos los almacenes de las Islas Baleares nos contestaron que no disponían de ese tipo de madera en stock. No la tenemos porque nadie la pide. Tanto esta es la realidad, ¿no?, sobre este tipo de maderas a fecha de hoy. Hace unas semanas teníamos una reunión con un constructor y también nos solicitaba, nos imploraba que por favor le dejáramos utilizar la madera sin sello FSC, porque para él era más fácil y obviamente, como se pueden imaginar, la respuesta fue negativa. Si hablamos de madera, hay que hablar de aluminio, ¿no?, un material cuya contaminación es cientos de veces superior a la de la madera y que además en su fase extractiva puede producir desastres como el de este. Esto es una mina de aluminio en Hungría que acumula todos los restos de metales pesados, ¿no?, que no son interesantes para la producción de aluminio. Esto puede dar lugar a la inundación, ¿no?, de las ciudades y los pueblos colindantes, porque resulta que para producir 1 kilo de aluminio, como sociedad humana, estamos produciendo 2 kilos de lodos tóxicos que no sabemos gestionar y que se quedan, ¿no?, almacenados en algún lugar. Por tanto, ya vemos que la condición de aluminio reciclado debería ser imprescindible en todos nuestros proyectos, cuando la realidad es que solo conocemos, quizás por falta de conocimiento nuestro, una única empresa que sea capaz de proporcionar esa condición de aluminio reciclado para los elementos que entran en las obras, especialmente en las carpinterías. Si hablamos de aluminio, hablamos de acero. En el documento de responsabilidad social corporativa del acero nos indican que la tasa media de reciclado es del 85%, así que así lo prescribimos en el proyecto de Formentera, que ya han hablado anteriormente los directores y la gerente. Por tanto, estos elementos metálicos estaban prescritos al 85%, pero nuestra sorpresa cuando recibimos los documentos de los fabricantes en que nos indican que lo máximo que nos pueden proporcionar es el 18%. Por tanto, 85% en teoría, 18% en práctica. Y si hablamos de acero, hay que hablar del rey de los materiales de la construcción. El hormigón, según datos de 2001, es el responsable del 5% de la contaminación mundial. Esto es porque es el material más utilizado en todo el planeta. Pero comparen la cifra con el 6% de la contaminación de la calefacción. Es decir, nos hemos cuidado todos estos años de la parte de energía, cuando en realidad las proporciones no eran tan distintas. Y estos son datos del 2001. Porque en el 2018, ¿no?, esta publicación desde el Chatham House, que es un think tank británico, ¿no?, en el que colaboran en la Universidad de Cambridge, grandes especialistas de todo el planeta, publicaban los nuevos datos de 2018 en que esa contaminación había ascendido hasta el 8% de la contaminación mundial debido al crecimiento demográfico. Y ese crecimiento demográfico, que está previsto en 2.000 millones de personas desde el 2020 hasta el 2050, aún va a ser muchísimo mayor. Además, analizan todos los nuevos cementos de bajo impacto ambiental que se están desarrollando en el planeta, por lo tanto, analizan todas estas posibilidades, y la conclusión a la que llegan es que, de momento, no hay ninguno que esté listo para ser utilizado. Hablaremos, por ejemplo, del Novacem, un cemento al cual le seguimos la pista desde el 2008, también desarrollado por el Imperial College británico, y que supuestamente debía ser la gran revolución de los hormigones, porque en vez de contaminar 0,4 toneladas, debía limpiar 0,6 toneladas. Esto seguramente lo está produciendo. Esta diferencia de 1 tonelada entre un hormigón convencional y este nuevo hormigón verde, lo cierto es que todo el planeta, ¿no?, la gente que está interesada en este campo se pregunta what happened to the green concrete, que desde el 2008 llevamos esperando. Por tanto, efectivamente, las industrias se están adaptando a la normativa vigente, seguramente lo están cumpliendo todo lo mejor que pueden,
pero como hemos visto, nuestra condición insular, nuestra necesidad requiere algo más y por eso fijamos nuestra mirada en lo que llamamos el mapa de recursos local y la cultura material. Esto es todo el abanico de soluciones, toda la disponibilidad de aquellos materiales preindustriales, por tanto, previos a la revolución industrial, que dieron forma a nuestros territorios sin tener la huella ambiental asociada de los materiales modernos y que además tuvieron la capacidad de definir estos paisajes que en la mayor parte de nuestros casos devienen elementos protegidos, catalogados de interés paisajístico o patrimonial. Por tanto, estos mapas aéreos, ¿no?, que vemos conformados por píxeles de colores, en realidad se trata de recursos a nuestro alcance que debemos ser capaces de descubrir, interpretar e introducir en nuestras obras. Por tanto, este es el mapa de recursos, por ejemplo, de la ciudad de Palma, y este sería el mapa de recursos de la ciudad de Isfahán en Irán, ¿no? Por tanto, este desierto es la fuente de recursos que da lugar a este tipo de arquitectura tan específica. Por tanto, estamos hablando, ¿no?, de soluciones hiperlocales, especialmente adaptadas a unas condiciones en concreto y por tanto serán diferentes en cada lugar y no es posible el copy-paste ni siquiera dentro de un mismo país como puede ser en España, donde tendremos obviamente soluciones completamente distintas para el norte o el sur de España. Esta mirada la aplicamos en este proyecto de 14 viviendas en Formentera, que recibió la subvención europea del programa LIFE. Esto es de programas para la conservación de la naturaleza y contra el cambio climático. Y en este programa que tuvimos el placer de tener como socio a Joan Groisart como director general de Energía y Cambio Climático, pudimos comprobar que sí podíamos decrecer en consumo de recursos y crecer en confort gracias a la utilización combinada de las últimas tecnologías con estos materiales de bajo impacto ambiental procedentes de periodos preindustriales. Descubrimos que no habitamos una casa, sino habitamos un ecosistema y estas plantas marinas que se llaman Posidonia y que son las responsables de la limpieza de las aguas mediterráneas se habían utilizado tradicionalmente como aislamiento en las cubiertas y nosotros aprendimos otra vez a gestionarlo, a secarlo para utilizarlo en nuestras viviendas colocado como aislamiento en cubierta, obviamente siempre previa monitorización, previos ensayos con la Universidad de las Islas Baleares, según los estándares UNE, descubriendo que su lambda estaba alrededor de 0,044, por tanto, como la mayor parte de los aislamientos naturales que podemos encontrar en el mercado. Monitorizamos sus emisiones de CO2 gracias al banco de datos del ITEC de Cataluña, que tenemos tablas de emisiones de CO2 por materiales, y vimos que en comparación a un edificio de referencia, ¿no?, que estaba en alrededor de 1.100 kilos de CO2, nosotros conseguimos situarnos en 400 y pico, por tanto una reducción del 60% gracias a la utilización de estos materiales. A diferencia de la certificación energética, no tenemos valores de referencia y por lo tanto tenemos que saber dónde estamos. Además, en relación a la vida útil, alcanzamos un valor de 2,62 kilos de CO2, por un lado gracias a todas las medidas pasivas, por otro también gracias a la caldera de biomasa, que en este caso no ha funcionado como esperábamos y por tanto probablemente no volveremos a aplicar en ningún otro proyecto del IBABI, pero sí que tenemos como conclusión que la demanda de calefacción y refrigeración gracias a las medidas pasivas estaba en 14 kilovatios, que es posible que a fecha de hoy esto no sea un valor sorprendente, pero sí lo era en el año 2009 cuando iniciamos la redacción de este proyecto. Este proyecto que funcionaba, obviamente, con altos niveles de aislamiento, pero también con una ventilación cruzada fundamental en nuestro clima. Por eso, en nuestros planos, además del norte, siempre están señalados los vientos dominantes, que nos ayudan a entender un poco más la importancia de la sensación térmica. Por tanto, no es solo una cuestión de temperatura, que suele ser el valor generalmente comparado y analizado. En nuestro clima es importantísima la humedad.
En el caso de Formentera estamos hablando de valores medios del 75%, que a veces llegan hasta el 90%. Estamos hablando que a partir de un 60% de humedad se consideran espacios insalubres. Por tanto, nosotros vivimos todos los días en un espacio insalubre y que, por tanto, la zona de confort debe tener en cuenta esta humedad y el viento es el elemento, las brisas es el elemento que nos permite vivir en circunstancias de comodidad. Por tanto, todo esto se monitorizó, temperatura, humedad y viento, se colocaron los sensores y se tomaron medidas en el interior de la vivienda para saber de qué estábamos hablando. Todo esto lo incorporamos en programas para determinar si estás en el rango de confort, los típicos programas como el de la Universidad de Berkeley, que miran el PMV, ¿no? Ese confort voto medio, y si estás dentro del rango de color, estás dentro. Tanto esta es la herramienta que estamos utilizando ahora habitualmente para ver, ¿no? si estamos donde deseamos estar, y además siempre con esta voluntad de integración paisajística gracias a los materiales naturales, como pueden ser los morteros de cal o los materiales reutilizados como las puertas, ya sean puertas directamente reutilizadas o los somieres de las camas. Un recorrido a través de una de las viviendas habitadas, donde la calidad del espacio es igual de importante que el resto de características. Por tanto, ahí es donde descubrimos que con la introducción de nuevos marcos normativos hemos conseguido viabilizar la recuperación de aquellas soluciones que quizás podrían haber evitado la crisis climática. Después del ejemplo de Formentera, hicimos un pequeño test en la ciudad de Palma, en un edificio de 5 viviendas de 3 plantas, para comprobar que podíamos recuperar el uso de la piedra natural como elemento constructivo. Estamos hablando que la misma solución en hormigón estaría en torno a unos 100 kilos de CO2, cuando en piedra estaríamos en torno a unos 30 kilos, por un 75% de reducción de unas canteras que siguen en activo, pero que están la mayoría a punto de cerrar. Estamos hablando de que esto está en peligro de extinción y, por tanto, la necesidad, ¿no?, de recuperar estos sistemas, por ejemplo, en un edificio al lado de la autopista, que, por tanto, debe resolver, además del confort térmico, esta condición de contaminación acústica, que por tanto difícilmente será compatible con la ventilación cruzada, por lo que optamos por un sistema de inercia, es decir, conseguir el máximo peso posible, y por eso recuperamos el sistema constructivo de las bóvedas de cañón. Este edificio consiguió una demanda de 7,49 kilovatios año y lo consigue gracias a este peso de esta piedra, que además de ser un regulador para la humedad, nos va a aportar el frescor necesario en verano. Estamos hablando de un sistema de grandes pilastras sobre las que se apoyan unas bóvedas que configuran estos espacios. Estos son fotos de obra, pero que en realidad se parecen muchísimo al espacio que van a presentar las viviendas una vez terminadas, porque va todo visto. Aquí no se esconde nada, y esta es la primera planta, ¿no?, que se resuelve con estas cerchas, con esta estructura de madera y los tableros reutilizados. Aquí también hemos podido reutilizar materiales como todos estos tableros de encofrar que se han terminado utilizando para hacer los forjados, y la posidonia, como en la mayor parte de nuestros edificios ahora. Un edificio que, aunque sea de piedra, obviamente va aislado con sus láminas, sus membranas impermeables transpirables, por lo tanto se utilizan los mismos sistemas que en las arquitecturas más modernas, aunque finalmente terminado parezca con su color de piedra. Un edificio muy similar es la versión 2.0, que ahora mismo está en fase de redacción de proyecto, y se la enseñamos porque hace unos días hemos obtenido estos resultados de 1 kilovatio de demanda sumada de calefacción y refrigeración en este edificio, que también se resuelve con este sistema de bóvedas para proporcionar regulación térmica y de humedad, pero que en este caso podemos contar con esta ventilación cruzada del ENVAT. El ENVAT es nuestro viento dominante de verano, el que nos permite sobrevivir al verano y el que permite las regatas de verano. Estudiamos los vientos, ¿no? Hacemos una simulación dinámica del movimiento de estos vientos para saber cómo van a afectar a la habitabilidad de nuestra vivienda. Descubrimos un fuerte asoleo en un testero a sur, donde vamos a colocar un muro trombe que nos va a permitir controlar la renovación de invierno, de manera que no necesitemos calefacción, porque en invierno no renovamos el aire desde el exterior, sino desde ese muro trombe, que es el que nos ha permitido estar en esta demanda de 1 kilovatio.
Y si están pensando que quizás estos pequeños edificios no tendrían aplicación en una gran ciudad, también hemos logrado dar el salto a promociones de 35 viviendas, como esta del barrio de La Soledad, que ganó en concurso de ideas el arquitecto Claudia Aguiló de Atae. Estamos hablando de un concurso de ideas al que se presentaron más de 300 proyectos para 3 solares y específicamente aquí 170 equipos solo para este solar. Por tanto, estamos hablando de que esta línea de trabajo ha generado un interés entre el sector arquitecto. La gente quiere participar de esto, quieren estar ahí, quieren tener la oportunidad de diseñar un edificio eficiente. En este caso, con un valor final del proyecto ejecutivo de 4,9 kilovatios y unas emisiones de 318 kilos de CO2. Estamos hablando, por tanto, muy por debajo del proyecto de Formentera, que era nuestro objetivo principal, que es que a medida que pasen los años podamos olvidar la importancia del proyecto de Formentera, porque todo lo que vamos a hacer ahora va a ser incluso mejor que el primero. Estamos hablando de un arquitecto que junto con los H arquitectos construyeron el ICTA en el año 2015, uno de los edificios terciarios más eficientes de España. Por tanto, estamos hablando, ¿no?, de cómo la gente especializada en el sector tiene este interés, ¿no?, en trabajar con reglas de juego distintas y además de trabajar con edificios que, como veis, trabajan con los materiales más modernos, también entran a jugar con estas reglas del IBABI. Otro ejemplo de materiales de bajo impacto ambiental sería la cerámica fabricada con energías renovables, sean cuales sean. En este caso, por ejemplo, sería la biomasa que utiliza la fábrica Ostubar del País Vasco. Por tanto, estamos hablando de un tejar que además de cocer cerámica, tienen producción de astilla y de pellet, ¿no?, que utilizan para cocer la termoarcilla que se utiliza en los muros de este edificio de Ibiza de 24 viviendas, que cuenta con 4 patios que regulan la temperatura. Esta construcción nos ha permitido estar en unos 500 y pico kilos de CO2 y en 4,5 kilovatios año. Estamos hablando de estos patios que otra vez resuelven la renovación del aire de invierno para poder prescindir de esta calefacción y, por tanto, garantizar la inexistencia de pobreza energética en nuestros edificios. Estas son unas fotos del edificio ahora en fase de construcción y de cómo se rellenaban los huecos de la termorcilla con la tierra procedente de la excavación para dotar a este muro de mayor inercia interior y precisamente proporcionar este confort esta vez durante la fase de verano. Otra vez aislado con Posidonia. Y ya para terminar, los últimos 2 proyectos de bloque de tierra comprimida, estamos hablando de tierra sin cocer, en un caso en 43 viviendas en Ibiza, por tanto un edificio ya de una cierta relevancia, de una cierta envergadura, 5 plantas, ahora mismo sería el edificio más alto construido en España con este material fabricado ya en fábrica, no en autoconstrucción. Puede ser que haya edificios, ¿no?, de épocas anteriores de esta altura, pero no diseñado por arquitectos, fabricados con sus sellos, con todas sus garantías. Este edificio también funciona gracias a 3 patios que calientan este aire de invierno para hacer la renovación, un aire de invierno que se acumula, ¿no?, debajo de este captador y que gracias a un ventilador se destratifica y baja a todas las viviendas para que otra vez puedan renovar el aire de invierno sin tener que utilizar el exterior. Como decimos, eficiencia energética, calidad arquitectónica al interior de las viviendas y materiales naturales que, como ven, a pesar de que la tierra les puede haber llamado la atención, son muros que muestran una resistencia, una durabilidad, un porte. Y este es el edificio en estructura antes de terminar la estructura y cómo quedará terminado con sus revocos blancos para otra vez esa integración paisajística en Ibiza. Y terminamos con este edificio de tierra en Palma, que tiene como principal interés que durante la fase de concurso los arquitectos presentaron el compromiso de 2 fábricas locales que se comprometían a empezar a fabricar estos bloques de tierra que hasta ahora solo se fabrican por distintas fábricas de la península ibérica, y gracias a este proyecto empiezan a fabricarse en la isla de Mallorca. Esta es la foto del primer bloque de prueba y finalmente del dintel que ha desarrollado una de estas empresas, ¿no?, para incorporar nuevos productos, nuevos elementos a su catálogo, otra vez a partir de elementos tradicionales. Nos hemos centrado en materiales y energía porque no había tiempo para hablar de agua y residuos, pero de esta manera yo creo que tiene una pequeña, ¿no?, un
pequeño resumen sobre el trabajo del IVA. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carles, por la presentación. Y yo creo que ahora nos toca el turno de preguntas, ¿no? Yo creo que ha sido una presentación muy interesante. A mí me recordaba también un trabajo que hicimos hacia el año 99 en el IDAE con el Instituto Cerdá, que era la guía de la edificación sostenible, donde, digamos, analizábamos todo el ciclo de vida de los materiales, hacía un análisis bastante pormenorizado de muchos de ellos. Ahí quizá nos salíamos un poco de nuestra actividad habitual. Nosotros estamos mucho más centrados probablemente en la parte de energía, en la parte de las instalaciones y el tema del contenido energético de los materiales y toda esta fase de energía contenida en materiales, energía en uso, de construcción del edificio, es decir, el ciclo completo del edificio, pues no lo abordábamos habitualmente y de hecho yo creo que tampoco se suele hacer por regla general, ¿no? Normalmente casi todo está centrado en esa parte central que es el contenido o el uso, el consumo de energía en el uso del edificio, pero evidentemente, como vosotros habéis puesto de manifiesto, hay un antes y hay un después, ¿no? Hay que pensar en la totalidad de ese ciclo. Vamos a comenzar, como digo, el turno de preguntas. Se pueden formular por chat. En el chat no veo ninguna. También de palabras, si alguno quiere iniciar el turno. Si no, pues yo tengo algunas para empezar, ¿no? La primera sería sobre este mismo tema, sobre el tema del consumo, la valoración del consumo de energía en el edificio. Habéis puesto varios ejemplos donde, bueno, pues habéis recurrido a distintas fuentes, pero yo pienso que es complicado a veces encontrar a alguien que sea capaz de certificar este contenido energético de los materiales, sobre todo cuando muchos de ellos vienen de fuera, son importados, no, incluso de la propia península, no se sabe, es decir, los propios fabricantes no incorporan esta información en su etiquetado, ¿no? Y me gustaría saber cómo estáis solucionando este problema, si contáis con algún tipo de centro tecnológico, a quién recurrís cuando tenéis que digamos, hacer una valoración pues, de cualquier producto, ¿no? de los que estáis utilizando o cualquier instalación de los que estáis utilizando en vuestro quehacer habitual. Tal como he explicado, seguramente muy brevemente, hay distintos programas que tienen bases de datos de CO2 de los materiales. Se trata en general de programas de presupuestos de obra. Nosotros utilizamos el programa del ITEC de Cataluña porque según distintas asesorías con las que trabajamos, nos lo han recomendado por ser el que tiene los datos más completos y rigurosos. Por lo tanto, nosotros trabajamos directamente con bancos de datos. En España tenemos varios, y otro de la Universidad de Bath, hay otro de Suiza, hay otro de Canadá, hay otro de Australia. Es decir, existen distintos bancos de datos. Lo más importante es que haya una correlación entre los datos del mismo banco, es decir, que se hayan calculado con los mismos parámetros. En nuestro caso, el cálculo del CO2 se realiza a puerta de fábrica, es decir, calculamos el CO2 antes de incorporar la parte de transporte. ¿Vale? Es decir, las herramientas para calcular el transporte hasta las Islas Baleares aún serían muy pedestres, habría que hacerlo todo a mano. Por tanto, lo que hacemos es, como ya han visto, por un lado calcular ese CO2 y por el otro aplicar donde podemos la condición de material de bajo impacto ambiental, preferiblemente local. En ese sentido, mi opinión, no sé si la compartís, es que falta todavía mucho por hacer. Es cierto que recurrir a bases de datos de materiales te da un rango de información muy general, pero realmente la energía contenida de ese material y las características de esa energía son muy diferentes. Cuando nosotros hemos hecho análisis, por ejemplo, de procesos industriales para un mismo producto, pues no sé, pues una cerámica o el acero o el que sea, en función de cuál es el proceso de la energía que han utilizado, el tipo de horno, de gas o de energía eléctrica o digamos, el sistema de generación de ese parque eléctrico, que sea uno u otro, pues influye de una forma muy considerable, ¿no? Es decir, no es lo mismo, pues, imagínate, un horno eléctrico con energía procedente de, no sé, pues de un mix limpio que de un mix, no sé, de carbón, por ejemplo. Eso tiene un impacto, con lo cual las bases de datos
bueno, pues te permiten una aproximación, pero nunca te dan, digamos, la información que te daría una etiqueta específica de ese material, ¿no? No sé si, por eso preguntaba si vosotros Sí, teníais algún tipo de acuerdo para hacer algún análisis más específico de, no sé, de un proceso o una empresa, por ejemplo, que quisiera, digamos, desarrollar algún producto, no sé, en Baleares, por ejemplo, si tendría algún sitio donde ir para que se pudiera, digamos, hacer ese análisis o certificarlo, ¿no? de hecho, este es uno de nuestros principales Mm, problemas para trabajar. Es decir, como no hay herramientas homologadas, herramientas estatales, tenemos que buscarnos un poco la vida. Y esto es un mm, poco uno de los obstáculos que hablaba antes Cristian. Por mm, tanto, cuando un material no está en la base de datos del programa, mm, tienes que mm, realizar los cálculos y los trabajos necesarios para establecer cuáles son las mm, emisiones de ese producto. Y de hecho, mm, uno de los trabajos que tuvimos que hacer con el ITEC en el proyecto de Formentera fue solicitar un mm, cálculo específico mm, para un listado de materiales que estaban incorporados en ese proyecto y tuvimos que obviamente pagar ese cálculo particularizado. Por lo tanto, mm, obviamente hay que hacer un trabajo que no tendríamos que hacerlo si fuera obligatoria esa etiqueta ambiental de los materiales, que entendemos que en un plazo medio largo deberá ser obligatorio para todos los fabricantes y que ahora mismo es inexistente. De hecho, alguna empresa local está buscando algún tipo de sello que certifique todo esto y está encontrando sellos mm, estadounidenses. Quiero decir que a veces es complicado, ¿no?, tener una etiqueta que te dé la trazabilidad del material en mm, todas sus fases, ¿no?, de extracción, proceso y mm, transporte. Por tanto, obviamente, si hubiera una implicación, ¿no?, de todas las administraciones, desde la europea hasta la mm, local, yo entiendo que entre todos podríamos conseguir avanzar muchísimo en este aspecto. mm. No sé si hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta, si no, yo sigo preguntando. Hemos visto Sí, dos preguntas en el chat. No sé a ver, si... perfecto. Dice, sí, la primera, a ver, la primera. Mm, Para Carles, la utilización de estos materiales que mencionas implica que haya un mantenimiento del edificio más especializado respecto a un edificio convencional. En caso afirmativo, ¿cómo se soluciona esto? Pues en realidad no. Es decir, los materiales tradicionales no han supuesto ningún problema en el mantenimiento. Curiosamente, lo que sí que nos cuesta el mantenimiento son la parte de instalaciones. Es decir, a medida que se está haciendo, ¿no?, un avance tecnológico en las instalaciones y dejamos de utilizar el clásico termoeléctrico o el termogas, estas instalaciones requieren personal especializado que a veces no está disponible. Por eso decía Ujú, que en el proyecto de Formentera utilizamos una caldera centralizada de biomasa que, para nuestra sorpresa, ha requerido un mantenimiento semanal que no esperábamos. Por tanto, nuestra conclusión es, ujú, nos parece que esta biomasa es muchísimo, probablemente, más útil en fábricas. Por ejemplo, hemos visto que hay fábricas que utilizan la biomasa para la fabricación de sus productos y allí sí que es de una alta eficiencia. Probablemente en otro tipo de edificios públicos donde puedan llevar el mantenimiento de otra manera. En nuestro caso, en la vivienda protegida, no está siendo compatible con nuestras necesidades y ahora mismo, por ejemplo, estamos optando en las nuevas promociones por un sistema mixto de producción de agua caliente sanitaria mediante bombas de aerotermia y que van apoyadas con un sistema de placas fotovoltaicas. Por tanto, estamos hablando de que probablemente la parte tecnológica requiera un personal más especializado. Por ejemplo, en el proyecto de 35 viviendas de Fornaris, que hemos presentado a un proyecto europeo conjunto con otros países, proponemos una monitorización del edificio mediante unos sensores de temperatura y CO2 que son el resultado de la patente que hablaba antes Cristina, y estos sensores sí que irían con, con, un, con un ordenador, con un poco de domótica, ¿no?, de manera que controlaríamos la renovación del aire desde los dos invernaderos de cada fachada, de manera que otra vez la renovación se haga desde el invernadero que tiene las condiciones de habitabilidad óptimas. Por tanto, lo que estamos viendo es que en realidad la tecnología, ¿no?, los últimos avances serán los que quizás nos complicarán más tener un personal de mantenimiento que si un día hay un problema ujú. con uno de los sensores o con la placa base de uno de estos ordenadores, pues probablemente no lo podremos hacer con un fontanero.
Ujú. Muy bien. Otra pregunta es, excelentes proyectos, enhorabuena. ¿Habéis encontrado dificultades específicas en la justificación del cumplimiento normativo de los proyectos? Sí. Y de ahí, luego, tú, si quieres, Carlos, que explique el qué, pero yo esta pregunta me parece importantísima y clave, ¿no? Y es otra vez lo mismo. Es decir, hay muchas dificultades porque sí, porque todo es novedoso, porque no todo está desarrollado. Por eso la importancia de los equipos multidisciplinares. Insisto en el tema en que a veces nos encontramos con dificultades, sí, con esto no sabemos si cumple o no, porque no está la etiqueta, porque no está la normativa de una determinada ley especificada, por lo que sea, y ahí nos podemos quedar en el, bueno, pues como no hay, no hacemos, o como no hay, vamos a buscar desde la parte de sostenibilidad económica, que esa es muy importante, y desde la parte jurídica, a qué elementos, a qué informes, a qué leyes, a qué sentencias, incluso, que nos han servido, sentencias europeas, nos puede justificar el hecho de que al final esto y esté cumpliendo, ¿vale? Y de momento hemos salvado todo. Lo que es verdad que hay dificultad. Y ahí la parte que yo intentaba comentar, ¿no? Desde las administraciones, si no somos nosotros los que buscamos la forma y luchamos, ¿no? Cuando creemos en algo y cuando tenemos datos y hay normativa. Lo que pasa es que hay que irla a buscar y hay que ir, no está tan fácil como un sello. Se puede porque nosotros lo estamos haciendo y de momento los hemos sacado todos en adelante. Ujú. Y además, obviamente, requieres de la colaboración de técnicos muy específicos precisamente para el cumplimiento de esta normativa. Es decir, Ujú. por un lado, simplemente cumplimientos normativos que exigen las distintas administraciones, pero por el otro, necesitas muy buenos calculistas, ¿no?, de estructuras de madera, necesitas muy buenos calculistas de estructuras de piedra, necesitas organizar como unos equipos que tengan conocimientos muy específicos. Por ejemplo, el último proyecto que hemos enseñado que está en fase de redacción con esa demanda de 1 kilovatio, la estructura de piedra, pues la están calculando gente que está vinculada al Departamento de Estructuras de la ETSAM de Madrid, que ha trabajado durante muchísimos años en proyectos de rehabilitación de monumentos en toda España. Por lo tanto, necesitas ahora de entrada personal muy específico y nuestra expectativa es que con el desarrollo de este tipo de tecnologías aparezca como una nueva línea de trabajo para que esto se extienda y se normalice. Ujú. Esto me da pie a una pregunta que tenía justamente en ese sentido, que es el tema de la formación, ¿no? De la formación de oficios, incluso de la formación también de técnicos, ¿no? Creo que en Baleares tenéis un grado de edificación, me parece que no hay de arquitectura. No sé si en el tema de formación profesional, no sé si tenéis también algún centro que forme sobre este tipo de oficios. No sé si esto lo tenéis también considerado digamos, como acompañamiento a todo este desarrollo, porque evidentemente en general ya hay un problema para encontrar, digamos, operarios tradicionales. En este caso, si quieres hacer este tipo de construcción, me imagino que es una dificultad adicional, ¿no? Pero precisamente, Cristina ha estado explicando que entre las cláusulas sociales de las obras del IBABI que licitamos, en vez de valorar, ahora da más puntos un proyecto de formación Sí, sí. de construcción social que los acabes formando en los sistemas constructivos de la propia obra. Es decir, que imagine que tiene una obra que está sacada en piedra de marés, estamos hablando de que las empresas pueden proponer formar operarios, por ejemplo, para trabajar en las canteras de marés que están quedando, dejadas, por eso decíamos en extinción. O imagínese que Sí. sacamos un proyecto con balas de paja, pues podría haber una formación. Ahora, imagínese que. Sí, Pues yo me podría. refería más a una formación más digamos, reglada, más tradicional desde las propias instituciones, ¿no? La universidad, digamos, la Consejería de Educación, es decir, si esto está previsto también en este proceso, digamos, educativo, ¿no? Reglado, ¿no? No, de momento no tenemos esto previsto porque ahora mismo nos estamos dedicando íntegramente y al final somos un instituto, ¿no?, a la emergencia habitacional y es verdad que también tenemos los recursos que tenemos y llegamos donde llegamos. Sabemos que sería muy importante, igual que sería muy interesante y muy importante desde la Consellería de Educación trabajar y no es que no
no es que no lo vayamos a hacer, sí, podríamos hacerlo, ¿vale? Pero al final tienes que decidir un poco y eso vuelvo al tema de la eficiencia y vuelvo al tema de tener en cuenta todos los impactos. Si nosotros ahora dedicamos tiempo a la Consellería de Educación, quitamos tiempo a la emergencia habitacional, porque tenemos los recursos limitados, yo creo que como todas las administraciones y todas las empresas en general, ¿no? Sin embargo, utilizamos un contrato público que igualmente vamos a sacar para puntuar empresas que den formación a gente con riesgo de exclusión social en estos temas, porque sabemos que falta mano de obra, con lo cual la mano de obra que empezará a estar más preparada o sabrá del tema, encima está en riesgo de exclusión social y nosotros estamos contribuyendo sin dejar de hacer otras cosas, ¿vale? Eso sin dejar de contar que además de la formación que puedan dar las distintas universidades, hay una formación que es la del día a día. Yo creo que el IBABI de alguna manera sí que está ejerciendo un cierto papel de escuela, en tanto en que todos los arquitectos, ¿no?, que pasan por el IBABI tienen que hacer un proyecto en consonancia a esta línea editorial. Cuando terminan, ¿no?, este proceso, ya sea la fase de redacción de proyecto o la ejecución de las obras, se han visto obligados, ¿no?, a pasar por un cierto entrenamiento para adquirir toda una serie de conocimientos, porque todo el mundo sabe que si ahora trabajas en IBABI, pues los edificios tendrán que ser extremadamente eficientes. Por tanto, quien acaba trabajando en un edificio aquí sabe que tendrá que mirar los puentes térmicos, el aislamiento, los materiales locales, no sé qué. Que yo entiendo que trabajar con nosotros ahora mismo es un entrenamiento para todos los equipos que se deciden colaborar. Y además una de las apuestas que hicimos al principio de todo de esta legislatura fue precisamente externalizar todos los proyectos e internamente dedicarnos a supervisar, a decidir, a buscar normativas, a monitorizar y demás, ¿no? Entonces, otra vez ese perder un poco el miedo a hacer inversiones, porque creemos que es verdad que yo al principio la gente me decía, y ahora construir más caro, y digo, bueno, un momento, más caro depende, volvemos a lo de barato y económico, es decir, vale, estamos haciendo una inversión en ese sentido porque externalizamos también la redacción de la mayoría de nuestros proyectos, ¿no? Pero ahí has un apunte muy importante que acabas de decir tú, ¿no? Estás creando escuelas, estás creando que más gente entienda cómo funciona e incentivando a que otros también entren acá. Entonces, lo que estamos produciendo nosotros tiene un efecto multiplicador muy importante a muchos niveles, a nivel educativo, pero también de que el mercado privado u otras administraciones puedan entender y ver que esto funciona, haya mano de obra, haya calidad, o sea, recursos humanos en todos los sentidos que apuesten y ahí generar, ¿no?, ese efecto, que es lo que a nosotros nos encantaría y vemos un poco ya que está pasando. De hecho, perdonad, no sé si ha quedado claro en la presentación, pero los 3 primeros proyectos que hemos pasado son los que hemos redactado a nivel interno para hacer un poco ese trabajo de investigación y proponer, y el resto de proyectos que hemos pasado son resultados de concursos de ideas de equipos externos. Sí, sí. Muy bien. Oye, hay más preguntas. Dice, además de la página de Life Reusing Posidonia, ¿existe alguna publicación que recoja las propuestas de concursos y soluciones arquitectónicas y constructivas de los proyectos de IBABI? Sí, hay alguna publicación. Hicimos una publicación del último concurso de ideas, pero por decisión del jurado del concurso se pensó que esta publicación se tenía que destinar solo a los 300 equipos que habían decidido implicarse y presentar una propuesta al concurso de ideas. Varios miembros del jurado opinaban que podías publicar eso en Internet y al final alguien que está en la otra punta del planeta acaba mirando un proyecto sin saber muy bien a qué responde específicamente. Sin embargo, sí que tenemos prevista la incorporación de alguien para la parte de comunicación, que no tenemos ahora, para que precisamente en la página web y también quizás en redes sociales y demás se pueda mostrar lo que sí estamos haciendo, que esto no lo tenemos ahora, y ver pues la evolución de todos los edificios que tenemos en construcción, las características y demás, y en ese sentido pues sí que haya más información al respecto y no solo pues ahora sí charlas puntuales, ¿no? Eso sí que tenemos previsto hacerlo. De todas maneras, lo que sí que se puede hacer, y lo hemos puesto en la última diapositiva, es que está el enlace a plataforma de contratación del Estado. Esta es la plataforma donde se licitan todas las obras de todo el país. Por tanto, quien quiera ver un proyecto del IBABI que está licitado, se puede descargar el proyecto de ejecución entero. Quiero decir que más información que esa. Muy bien, aquí una pregunta larga. Dice, buenos días. Lo primero, enhorabuena por el trabajo. Me ha parecido un desarrollo y un trabajazo muy necesario por parte de una administración pública.
y ojalá esto tenga una repercusión didáctica en el entorno local y estatal. ¿Qué medios de difusión estáis utilizando para hacer extensible este conocimiento e iniciativa de la población? Que ya está, yo creo que contestada. Dice, por otra parte, comparto especialmente la premisa de adecuación al entorno. Es el primer punto de sostenibilidad, Iglú, Polo Norte, Jaima Desierto. Me gustaría saber cuál es el siguiente paso. Habéis reducido la demanda, pero entiendo en Baleares no es tan exigente como en otros puntos de España. ¿Os planteáis una mayor implementación de renovables para no ser casi nulo y ser prácticamente productores? Que se lo conté yo. Sí, en este momento piensen que estamos trabajando con unos presupuestos que no dejan de ser ajustados. Es decir, diría que nuestra gran crítica ha sido que siempre no hacer lo que estamos haciendo requiere un plus de inversión. Ese plus de inversión no se imaginan lo que ha costado. Es decir, parece muy fácil, pero en realidad, como decía Chris, la opción más natural es decir, nos quedamos donde estamos. Por lo tanto, ahora el gran esfuerzo ha sido ir más allá de lo que exige la normativa. Es decir, además de hacer consumos de edificio casi cero, estamos intentando hacer edificios, ¿no?, de consumo cero, y además que tengan un impacto también lo más cero posible durante la construcción del edificio. Es verdad que podríamos hacer edificios de impacto positivo y podríamos hacer edificios productores, pero ahora mismo con los presupuestos que estamos manejando no es posible. Por tanto, ahí sí que, como siempre, pedimos implicación de la normativa. Es decir, siempre que hay una normativa detrás que nos respalde, fomente y ayude, nosotros tendríamos herramientas, ¿no?, para poder ir en esa dirección. Y si nos llega financiación desde el Ministerio, nosotros la vamos a aceptar totalmente y la vamos a ejecutar, ¿no? Es decir, que es el punto también de la colaboración un poco entre las administraciones. Muy bien, otra pregunta que tiene que ver con la durabilidad. Dice, ¿qué repercusiones tienen este tipo de sistemas constructivos con respecto a la durabilidad de los edificios frente a sistemas convencionales? La durabilidad está más que contrastada. Por ejemplo, el primero podría ser el tema de la posidonia, ¿no?, que es el más, así como más llamativo. Obviamente todo el mundo se preguntaba si la posidonia duraría o no. La respuesta nos la dio el obispado de Palma cuando nos dio una muestra de la posidonia que estaba en un claustro en el que habían vivido los hijos de Ramón Llull. No sé si ustedes conocen el filósofo mallorquín Ramón Llull. Estamos hablando de gente que vivió allí en 1370 y nos dieron muestras de posidonia que tenían, por tanto, más de 600 años. Es decir, estamos hablando de productos imputrescibles, en este caso es un material que no tiene depredadores fuera del ambiente marino, y que frente a la primera sensación de esto deben ser unas hojas así como que se pudren, ¿no?, y que además probablemente huelen mal, lo cierto es que una vez secado no huele y tiene esta durabilidad. Lo mismo le sucede a la piedra. Es decir, frente a otros sistemas constructivos, ¿no?, más habituales en el mercado convencional, lo cierto es que todos los monumentos históricos están construidos con piedra. Es decir, tenemos desde el Panteón, ¿no?, de Roma, desde las edificaciones de principios de siglo a toda la edificación medieval, todo está construida con presión. De hecho, desde la Escuela de Arquitectura del Vallès, en algunas reuniones que hemos mantenido, nos han transmitido que consideran que una de las vías de sostenibilidad son las estructuras a compresión simple. Por tanto, todo lo que trabaje a compresión probablemente tiene un potencial de durabilidad muchísimo mayor que las estructuras que funcionan a flexión. Muy bien. Vamos, yo creo que terminando, un par de preguntas más. ¿Estáis viendo que los proyectos ayudan a mejorar la industria y proveedores de servicios, proyectos y otros locales o tienden a ser proveedores muy especializados de fuera? Locales. La mayoría. Sí. Mayoría. Sí, de hecho, el objetivo principal es ayudar a transformar el tejido productivo local. Yo creo que ahí es donde está uno de los grandes intereses sociales, como de hecho estaba explicando Chris en su parte de presentación. Y como ha dicho Carles, que incluso en el último concurso ya presentaron, ¿no?, el compromiso de 2 empresas locales para proveer. Por lo tanto, no, estamos muy centrados, sin excluir, evidentemente, a nadie, ¿no? Y al inicio, pues si hay que recurrir a empresas de fuera, se hace, pero el impacto es clarísimo. Y de hecho,
De hecho, incluso, y no queda políticamente correcto, pero incluso ha habido algún rebote, ¿vale? Por parte de alguna empresa que ahora resulta que no quiere o no puede hacer esa inversión y como ahora otras pequeñas que estaban prácticamente a punto de desaparecer, ahora resulta, ¿vale? Que se han puesto con el tema, pues ahí ha habido, ¿y qué pasa con mi parte de pastel, ¿no? Y dices, bueno, tu parte de pastel, pues invierte y ponte como los demás, ¿no? A adaptarte. Si quieres Si quieres cumplir nuestros, claro, evidentemente, pero que al final llega a haber tanto impacto que aquellos que estaban acostumbrados a jugar, pues o juegas, o sea, o cumplen nuestras reglas o no, y entonces también se han puesto entonces a querer jugar. Nosotros estamos representando ahora el 10% de la construcción de vivienda en Baleares en año 2020. Es decir, que o sea, ya no solo lo que estamos haciendo, sino el volumen que estamos moviendo en euros y en porcentaje es muy elevado. En un año COVID. Sí, sí, sí. No, En un año desde luego es un porcentaje muy importante. Sí, sí. Tal, no sé Sí, qué, sí. y es aquí también hemos tenido que jugar a nivel jurídico, es decir, Sí, sí. pues nosotros tenemos emergencia, algunos decían que no, bueno, sí, todo lo que corresponde. Por tanto, como objetivo, además de construir esas 1.000 o 1.800 viviendas, con toda esa inversión, entendemos que como administración tenemos la capacidad, ¿no?, de promover esa modernización del tejido industrial o el mantenimiento de empresas que tenían un valor y estaban a punto de salir. Y de defender que tenemos el Sí, sí. esto también. Muy bien. Y bueno, la última, y viene un poco al hilo de lo que estáis planteando, ¿no? Este 10% me parece que es una cifra muy significativa, además, conociendo las dificultades que tiene abrir brecha en este tipo de construcción sostenible con la inercia que tiene, digamos, el sector de la construcción, ¿no? Pues esto es realmente, digamos, pues muy relevante, ¿no? Y me gustaría saber, bueno, en qué medida esto se puede replicar en otro tipo de usos edificatorios, ¿no? Temas, pues, hoteleros o de otro tipo, ¿no? Es decir, que en qué medida esta experiencia que vosotros tenéis, esta filosofía de construcción sostenible, pensáis que puede ser bien recibida por otro tipo de promotores privados o o públicos también, y esto se puede llevar a otro tipo de usos de edificios en la isla, en las islas. Nosotros entendemos que este sistema de construcción es perfectamente compatible con cualquier tipo de uso. De hecho, para empezar, son los sistemas que últimamente habían quedado relegados en el sector de la restauración y rehabilitación. Por tanto, seguro que como mínimo toda la rehabilitación del patrimonio se puede hacer así, segurísimo. Y en relación a la obra nueva, pues ya estamos viendo que no solo funciona para lo antiguo, también funciona para lo nuevo, con lo cual seguro que las ventajas que nos está ofreciendo a nosotros, tanto en calidad como en dignidad, en paisaje, pero también en eficiencia, seguro que se pueden aprovechar hoteles, viviendas privadas, cualquier tipo de terciario. De hecho, si al final yo creo que también podemos, y ahí necesitamos la colaboración de nuevo, ¿no? Interadministrativa y también incluso colaboración público-privada, pero demostrar esa parte que decíamos de ofertas más ventajosas, también la parte económicamente más ventajosa de hacer las inversiones en este sentido a medio y largo plazo dentro de estrategias de responsabilidad social corporativa, que muchas de las empresas que, desde luego, las que son muy grandes ya están obligadas incluso a presentar sus memorias y demás, ¿no? Pero de cada vez hay más hilo aquí detrás. Si podemos demostrar esto y por otro lado hay un impulso a esos sellos, a certificados, a normativa jurídica, a seguridad jurídica, al final entre todos, ¿no? Nosotros hemos demostrado que funciona y se puede hacer, otros ponéis sellos, otros demostramos, ¿no?, esa parte también de interés económico a medio y largo plazo dentro de lo que es la sostenibilidad. Bueno, hay un cómputo, y más es lo que acaba de pasar ahora con el COVID. Es decir, se ha demostrado, ¿no?, que el turismo, ostras, en Baleares, alerta, porque claro, aquí vivimos de esto. Y nos acaba de pasar algo que no nos había pasado, ¿no? Entonces, qué importante al final tener esa parte en cuenta, insisto, de la sostenibilidad, los tres niveles a medio plazo de las inversiones que hacemos. Este tipo de edificación, este tipo de sistema de construcción, demostramos y podemos avalar entre todos que a medio y largo plazo es, digamos, económicamente más ventajoso, aparte de social y ambiental. Yo creo que aquí se suma todo el mundo. Lo que hay que demostrar. Sí, sí. Estaba haciendo un poco de tiempo también a ver si Joan quería clausurar el acto. Veo que está hablando por teléfono y ya que planteas el tema del COVID, a mí me gustaría, un poco por hacer tiempo, porque me ha parecido también
un tema muy interesante. Es decir, la habitabilidad de nuestras viviendas con el COVID ha cambiado, ¿no? No sé si esto vosotros lo estáis considerando, porque mucha gente está haciendo ya teletrabajo y por lo tanto la vivienda tradicional, digamos, tendrá que remodelarse de alguna forma, ¿no? ¿Esto lo estáis considerando? Ya veo que Joan ya ha terminado de hablar, entonces contesté esta pregunta y Joan casi puede hacer la clausura final, ¿no? Concurso de arquitectos era pleno COVID el año pasado, ¿no? Y se generó ahí, pues ya entre el jurado, un poco de reflexión también en este sentido, ¿no? De no solo el tema del COVID, cómo se necesitan viviendas también desde otra perspectiva, sino las zonas comunes también, en un momento determinado, qué importantes pueden llegar a ser y cómo han sido a lo mejor este momento, ¿no? Por lo tanto, sí, un poco también como hablábamos antes de las unidades de convivencia han cambiado, ¿no? El estilo de familia ya es otra historia, pues también las necesidades de que nos tiene que llegar a cubrir una vivienda son mayores y de hecho en el nuevo concurso hemos planteado que haya otro tipo de perfiles también en el jurado, ¿no? Para poder valorar esta parte de social, esta parte de factores psicosociales que pueden influir también a las personas, ¿no? Que accedan a estas viviendas. En cualquier caso, por desgracia, el COVID ha dado la razón a una reclamación histórica que era la dignidad de las viviendas. Es decir, que las casas no eran solo un sitio para ir a dormir y que por tanto cualquier zulo era válido para cumplir esa condición de requerimiento. Es algo que habrá quedado plenamente demostrado. Por lo tanto, esos espacios exteriores, ¿no? Esa calidad de las viviendas que se había exigido, la organización de los espacios para que tú tengas ese espacio de entrada, la organización en células, por ejemplo, ahora la tipología de viviendas que estamos desarrollando en el IBABI muchas veces es de espacios iguales, sin que haya una diferencia por género, por padres, hijos, no sé qué. Todas estas cosas se estaban implementando y ahora, gracias al COVID, por desgracia, ha quedado demostrado que son necesarias, que no son un lujo otra vez, ¿no? Y que no solo son necesarias para la gente que tiene que vivir ahí, sino que en este caso eran necesarias para la gente que no vivía allí, porque necesitábamos que todo el mundo estuviera en su sitio, ¿no? Entonces, ya si no, la gente, hay una parte que a lo mejor no cree tanto en este tema de vivienda pública, en esta vivienda, este derecho fundamental que tienen las personas, pero yo creo que este año ha quedado más claro que el agua, que entendemos que la educación, un niño sin educar es un escándalo, ¿no? Pero familias sin vivienda nos parecía normal. Este año, si no ha habido familias que pudieran estar en sus casas, había un peligro de que nos contagiaran también. Por tanto, yo creo que ha sido un año, evidentemente, una desgracia enorme, pero que nos ha dado pie a muchas reflexiones y, desde luego, desde el punto de vista de la vivienda, todavía más, yo creo. Muy bien. Bueno, como veis, el tema da para mucho, ¿no? Porque es un tema apasionante, pero bueno, yo creo que cumplido ya el horario, ha sido muy interesante y yo creo que Joan va a clausurar la jornada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Cris y Carlas. La verdad que un lujo, insisto, ver cómo cosas que ponemos en marcha, que teorizamos o que diseñamos, luego se ponen en concreto, ¿no? Con ese cronograma que comentabas al principio, Cris, de ser capaces, ¿no? Pues hacías la referencia a activar vivienda pública en una sola legislatura, pero también esa importancia de trabajar desde distintos ámbitos profesionales y competenciales. Y bueno, yo me llevo también, como habéis estado un poco multitasking a la vez, pero sí que me llevo algunos mensajes o algunas cuestiones clave de la importancia de formas distintas de trabajar y de contar. Habéis hablado también de colegio de arquitectos, de la importancia de contar con distintos perfiles en los tribunales de valoración, de los concursos y demás. Y bueno, es un poco en la línea que estamos trabajando, pensando en el plan de recuperación, pensando en querer gastar dinero, hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo de forma inteligente, pues va a requerir esas formas de funcionar. No solo tener claro qué es lo que queremos hacer y que eso esté muy bien pensado y muy bien diseñado, sino contar con, o sea, que en la mesa esté quien tiene que estar, ¿no? Y suele ser más gente de la que normalmente pensamos. Nada, agradeceros lo dicho, tanto el tiempo como la exposición, daros la enhorabuena también por el trabajo, agradecer también a todos los asistentes las preguntas también, que yo creo que había ahí cuestiones interesantes, ¿no? Impacto en longevidad, impacto en cadena de suministros, a los impactos derivados que tiene esto, la inclusión. O sea, una buena política pública no solo permite cumplir su objetivo, sino otros objetivos aledaños, y yo creo que bueno, habéis demostrado que
que se puede. Bueno, para mí al menos es una inspiración de cuando a veces se acumula todo, ¿no? Y estás pensando en el siguiente entregable, ver que bueno, hay una foto más grande y desde luego pues desde muchísimos ámbitos remando en la misma dirección. Lo dicho, muchísimas gracias y espero que podamos seguir trabajando conjuntamente, que hay mucho por hacer, que es otra de las conclusiones también, ¿no? Todavía queda mucho por delante. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias.